Muy buenas tardes, amigos de UNEAR Servicio de Ayuda. Nuevamente los saluda su amigo Jesús Luna. Aquí una tarde más en Café con Luna. Nos saluda un gran y respetable comunicólogo, una gran persona, un gran personaje, desde la bella ciudad de Barcelona, España. Nos presentamos el día de hoy al gran caballero Javier Barahona. Muy buenas tardes, de hecho, muy buenas noches. Saludos hasta España. ¿Cómo les está yendo el día de hoy? ¿Cómo está el clima por allá? Bueno, muy bien, muy buenas tardes, Jesús Luna. Muchísimas gracias por haberme invitado a este bello programa. Como yo siempre digo, muy agradecido a todos ustedes. Igualmente, un cordial saludo a mi gran amigo Aver Quijano y a la doctora Quijano, obviamente porque hace mucho tiempo que los conozco a ellos. Ellos también ya pasaron por este canal que se llama España Latina TV. Obviamente, pues, un comunicador siempre al servicio de la comunidad latinoamericana inmigrante aquí en Europa. No, pues excelente, muchísimas gracias. Los hermanos Quijano están aquí detrás de cámaras apoyándonos como siempre. Y pues uno de los temas de los cuales estábamos hablando detrás de cámaras es la importancia de lo que es poder comunicar. Hace algunos meses, hace algunas semanas, celebramos aquí en México el Día Nacional del Comunicólogo. Entonces, pues como periodista, como profesional en la comunicación, muchísimas gracias. Estos son mis primeros pasos. Y para poder hablar con alguien tan respetable, alguien con una gran carrera como lo ha sido usted, pues es un honor, un gran placer. Bien, muchísimas gracias, Muchas, Javier. y muchas gracias a ti también, Sama Jesús. Yo, como siempre digo, el tema de la comunicación siempre tiene que nacer desde adentro, de uno mismo, ¿no es cierto? Porque ya te digo, lamentablemente en estos tiempos tenemos que ya irnos adaptando a las nuevas tecnologías. Más antes era muy difícil, hablamos directamente del año 2000, 2002, 2000 para abajo. El tema de la comunicación estaba muy visto de una forma muy distinta, ¿no? Solamente los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones multinacionales de la comunicación eran los únicos que podían dar comunicación. En este caso, con el tema del Internet, se ha abierto un mundo más amplio, obviamente, donde nosotros mismos podemos ver e identificar directamente la noticia como nosotros la podemos vivir, ¿no es cierto? No solamente las grandes televisiones te pueden decir una cosa, pero nosotros también podemos decir la misma noticia, pero contada de otro modo de vista, obviamente, que la ciudadanía sí lo piense y como lo que crea que la verdad. Exacto, y incluso ya en algunos momentos estaremos tocando un tema muy delicado, muy controversial, no solamente en México, sino en todo el mundo, que son temas de política. Especialmente un saludo a todos los que este fin de semana aquí en México salieron a ejercer su derecho y a plantar su obligación como ciudadanos a votar. Pero hiciste un comentario muy importante. La comunicación tiene que salir de adentro de uno, la comunicación tiene que venir del corazón de uno. ¿Qué inspiró a tu corazón a llevar o a incursionar en este camino de lo que es la comunicación? Yo siempre voy a contar por mi vivencia propia, ¿no? Yo siempre digo que para poder hacer un tipo de comunicación, primero tenemos que vivir la comunicación, tenemos que vivir lo que realmente cada día vemos en la cotidianidad de cada día de cada ser humano, ¿no? Obviamente, yo cuando ejercí directamente, cuando directamente me puse a perder el miedo directamente a lo que es estar al frente de las cámaras, obviamente te cuesta un poco. Te comienzas obviamente a lo que se llama tutubear, a gaguear, como que dicen aquí nosotros, ¿no? Pero de pronto pierdes el miedo, ¿no? Yo siempre digo que para poder hacer comunicación primero, le pedí el miedo al tema político, porque obviamente si vemos dentro de todos los países, la ciudadanía tiene miedo a expresar sus emociones, tiene miedo a expresar sus pensamientos al mundo, tiene miedo a que si tú dices algo te vayan a criticar, tienes miedo al Estado, si tú criticas simplemente te pueden meter preso o tal vez te puedan mandar al otro lado, ¿no es cierto? Entonces vivimos en un mundo de miedo. Por lo tanto, yo cuando decidí hacer comunicación, simplemente yo lo que hice fue perder primero el miedo, creer en mí mismo y simplemente dar una voz, lo que nunca nadie me ha dado, simplemente tener voz propia, nada más. Exacto. Bueno, estamos hablando de ese tema tan importante que es
la opinión pública, la opinión política, personal, que muchas veces nos ha causado tantísimos problemas y de hecho personalmente fue la razón por la que quise también incursionar en el mundo de lo que es la comunicación. La gente desafortunadamente no entiende lo importante que es expresar una opinión, arriesgarse a ir en contra de las masas, pero es importante porque de esa manera es como vamos cambiando, generando y creando cambios poco a poco, porque desafortunadamente vivimos en un mundo en el cual la opinión general, la opinión masiva es ya no hay esperanza. ¿Para qué lo hacemos? Alguien más va a venir a hacerlo, alguien más va a hacer el cambio. ¿Nos ayudarías tú como profesional y como una persona con una opinión muy bien desarrollada a enviar un mensaje a todas aquellas personas que están esperando un cambio, pero aún están trabajando con miedo? Bueno, yo el único mensaje que le voy a decir a la ciudadanía, eh, la voy a decir a todo el mundo simplemente por decir mis verdades, ¿no? Yo creo que la gente está muy esperanzada en la política, está muy esperanzado en los políticos. Yo creo que la gente está muy equivocada de esos conceptos de un país en el tema de la democracia y en el tema de la libertad. Hace un rato, hace un rato escribí un texto en Facebook diciendo, no me considero de derecha ni tampoco de izquierdas. Me considero un demócrata porque simplemente creo que nosotros tenemos que defender la democracia y la libertad, cosa que lamentablemente en nuestro mundo, en entorno en general, no lo tenemos. Hay una democracia totalmente encubierta sobre unos poderes económicos, unos poderes fácticos, como le podemos llamar también, que simplemente pues estamos obviamente dispuestos supuestamente a una sociedad cuando simplemente estamos dispuestos a un poder que simplemente nos rigen dentro de una sociedad. Yo creo que la gente debe sinceramente tener esperanza en sí mismo, no en la política. Exacto. Si tú quieres hacer algo, hazlo por ti mismo. Tú quieres triunfar, triunfa por ti mismo. No necesitas las políticas, no necesitas el Estado. Yo creo que si nosotros comenzáramos a pensar directamente como ciudadanos de pleno derecho, no tendría que esperanzar nada en el tema político, ni en los políticos. Yo creo que tenemos que dar un paso más adelante, simplemente ver que la sociedad nos utiliza, los políticos nos utilizan simplemente para beneficiar a unos cuantos, pero no a la masa en general, que es la ciudadanía. Yo recuerdo muchísimo lo que era México hace muchos años atrás. México era una referente de Latinoamérica. Supuestamente México es una potencia, pero lastimosamente hemos visto cómo en vez de adelantar México, lo que ha retrocedido en derechos, en derechos y en política social, simplemente hemos vivido un retroceso en toda Latinoamérica. Vivimos dentro de la riqueza, tenemos muchísima riqueza en nuestros países, pero lastimosamente seguimos siendo pobres. ¿No es cierto? Yo creo que al final el modelo político, cómo se está manejando en toda la región, yo creo que ya está caduco. Simplemente tenemos que dar otro paso más allá y simplemente gestionar otro modelo de gestión, obviamente para la ciudadanía. Yo creo que como yo siempre digo, que decir la verdad al mundo simplemente me va a apartar de la sociedad. Es que es así. Simplemente por decir la verdad en estos tiempos, simplemente me están apartando, porque simplemente, como hace un rato te estaba diciendo, simplemente por decir esta frase, que no soy ni izquierda ni derecha, verán en mi Facebook lo que ha pasado. O sea, la misma clase política, o sea, o eres de un lado o eres del otro lado. No, señor, yo no estoy ni contigo ni contigo. Yo creo en mi libertad y la libertad de expresarme, obviamente, para progresar por sí mismo. Porque yo no vivo de los políticos, yo vivo de mi trabajo, yo vivo de mi familia, yo vivo de mi gente. No vivo. Por lo tanto, yo creo que te digo, tenemos muchos conceptos que debemos, obviamente, despertar en la sociedad, todos los ciudadanos. No, y estoy completamente de acuerdo. Durante los últimos meses he tenido la oportunidad de estar platicando con algunos políticos en preparación a
como mencioné anteriormente, este fin de semana muchos mexicanos salimos a expresar nuestro voto, salimos a exigir nuestro derecho, que es opinar sobre a quién quiero poner ahí en ese pedestal. Y desafortunadamente hablé con algunos vecinos, con algunos familiares, y dicen, yo no quiero votar. No, no me importa, todos son iguales. Exacto, todos, no todos son iguales. Y nosotros como ciudadanos es nuestra obligación salir y expresar nuestra opinión de que tal vez este sea diferente o tal vez este sea diferente. Pero si nosotros mismos como individuos no salimos y opinamos y hablamos y sentimos y pensamos y decimos lo que sentimos, desafortunadamente aquellos aquí, la mayoría de ellos ha seguido siendo igual, lo estamos permitiendo nosotros, porque nuestro voto, al nosotros expresar, a nosotros hablar, nosotros podemos cambiar esos que siguen siendo diferentes porque alguien más está tomando ese derecho por nosotros. Y por ende, nosotros ya no tenemos, nosotros le entregamos el derecho a alguien más de dirigirnos, de decir y pensar por nosotros, lo cual está muy mal. Mira, yo pienso un poco diferente porque últimamente lo que hemos visto es que es verdad que la ciudadanía o los ciudadanos nos sentimos representados, obviamente, por los partidos políticos. Pero los partidos políticos, simplemente te digo, o sea, no están representando al ciudadano, están representando para ciertos poderes nada más. O sea, eso es lo que hemos visto últimamente. O sea, yo digo, no pasa solamente en México, pasa en todas las partes, en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando un político llega al poder? Lo primero que hace es mirarte desde arriba, ya no te mira como ciudadano normal. Pero ellos se olvidan una parte muy importante, que ellos son servidores públicos. Son servidores públicos porque ellos están ahí para servir a la ciudadanía. Pero lo que hemos visto es que últimamente los políticos se están sirviendo simplemente de toda la ciudadanía y no están sirviendo a la ciudadanía. Por lo tanto, hay un concepto muy equivocado que tenemos democracia a través de la representación de los partidos políticos, pero ¿qué pasa cuando un partido político nos engaña? Nos miente. Si tú trabajas en una empresa, todos los días, tú tienes que hacer una producción. Cuando tú te falla la producción o cuando ya dejes de hacer producción, ¿qué te va a decir el empleado? El trabajador, perdón, el jefe. Te va a decir, señor, váyase porque usted a mí no me sirve. No está Váyase que lo funcionando. voy a votar porque usted no me sirve. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con los políticos. Si el político no trabaja, no cumple con su trabajo, simplemente váyase. Porque usted no sirve, usted no vale. Pero ellos se le olvidan que dentro de 4 años se le acaba el poder, se le acaba la gestión y simplemente se han beneficiado por 4 años y no han beneficiado directamente a la ciudadanía. Y ojalá, yo te digo, no todo el mundo es corrupto, no todo el mundo es malo, hay gente buena, pero lastimosamente hay que pelear porque el mundo se ha hecho para esa pelea, no solamente desde ahora, desde la época romana y por qué no más antes todavía, tenemos esa pelea de toda la vida, los buenos o los malos, o los malos o los buenos. Pero la cuestión es esa, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, obviamente para adquirir derechos, obviamente para que la ciudadanía sin general, obviamente tenga un progreso, obviamente cualitativo, ¿no? Que sea equitativo. Pero... Exactamente, y de hecho, sí me gustaría tomar esas palabras como algo personal de que toda la vida hemos peleado, desde los romanos, la conquista de México, la conquista de todo el mundo, valga, porque en algún momento alguien vio pues, una tierra fértil y dijo, me gusta, voy y la tomo. Hoy en día se ve el mismo panorama, dice, y viene un político y dice, me gusta este puesto, voy y lo tomo, voy y peleo por él, voy y peleo por lo que me gusta. Entonces, un mensaje a toda la ciudadanía que si hay algo, y lo hemos visto en revoluciones, lo hemos visto en guerras, batallas, conflictos internos, y es una de las razones por las cuales muchas veces, entrando a otro tema también, muchas veces algunas personas deciden abandonar sus países, deciden emigrar a otros países por mejores oportunidades, cuando en realidad están huyendo
de la oportunidad que ellos mismos pudieran generar dentro de su país, es una batalla, es una guerra. Estamos de acuerdo. Es difícil, pero hay esperanzas. Bueno, en estos temas de la inmigración, por ejemplo, de los países, cuando comienzan a inmigrar a otros países, simplemente porque la política en esos países no está siendo bien gestionada, no está siendo bien administrada. El gran problema que tenemos en la actualidad, casi la mayoría del mundo, es el tema de la corrupción. Nosotros vivimos dentro de una riqueza dentro de otros países, pero hay poderes de otros para poder llamar países más poderosos que tienen intereses dentro de ese país y no les interesa que se desarrolle potencias, que se desarrollen países bastante competitivos en otros países porque no les interesa, así de simple. Te comento yo como ecuatoriano, yo soy de Ecuador. Ecuador es un país que tiene todo, tiene mar, tiene Amazonía, tiene sierra, tiene costa, tenemos petróleo, tenemos minería, tenemos cobre, o sea, tenemos cacao, tenemos plátano, tenemos una tierra que produce de todo el año. Y sin embargo, ¿qué producimos nosotros? ¿No? Entonces yo creo que la culpa a veces no son de los políticos, la culpa también es nuestra, porque nos dejamos llevar por ese fanatismo, tanto de izquierda como de derecha, y simplemente nos liamos así. Ah, no, que los de izquierda son buenos. Ah, no, que los derechos son el capitalismo. No, yo creo que nosotros debemos ir más allá, ir madurando y simplemente exigirles a las autoridades que tienen que trabajar. Y tienen que trabajar por esa obligación que nosotros le hemos dado a ustedes por representación ciudadana del pueblo ecuatoriano. Ahora, que no la quieran cumplir es otra cosa. Yo siempre digo, hay que ser exigente. No podemos ser pasivos dentro del tema político. Si nosotros no exigimos calidad, obviamente simplemente harán ellos o sea, todo lo mediocre que ellos puedan. No, yo creo que te digo, no han implantado esa política del miedo y simplemente el ciudadano no reclama sus derechos. Yo te Tienen puedo, miedo. yo te podría nombrar infinidad de cosas que pasan en nuestros países. Tenemos empresas que nos cobran por el agua, nos cobran por la luz, nos cobran por internet y sin embargo nos cobran por recoger la basura. O sea, todo le pagamos nosotros. Pero sin embargo el servicio que recibimos es pésimo, es malísimo, totalmente del tercer mundo. Sin embargo, aquí en Europa, aquí en Europa, el servicio cada vez se mejora a más. Sin embargo, en Latinoamérica, aunque nosotros paguemos, el servicio es pésimo porque nosotros los ciudadanos simplemente no reclamamos. Aquí sí se reclama, porque si tú pagas, tienes derecho a un buen servicio. Y lastimosamente por allá, aunque tú pagues, no te van a dar buen servicio. Lo único que quieren es pagar lo mínimo, obviamente para llevarse lo más que puedan. Lamentablemente es así. No, y literalmente es una muy cruda realidad en la que vivimos en muchos países de Latinoamérica. Somos víctimas, literalmente víctimas de un gobierno que está viviendo a expensas de lo que nosotros sobrevivimos. Que desafortunadamente, aunque algunas personas, algunas comunidades viven cómodamente, no, no disfrutan todo el potencial del cual tenemos a nuestra disposición. Carreteras, iluminación, mencionaban algunos servicios básicos, el agua. Por ejemplo, muchas veces, y se suscitó un evento aquí en México, vino un gobernador a establecer creo que fue un pozo de agua limpia, pero en realidad eran aguas tratadas, de las cuales se estaba cobrando impuestos y se estaba sirviendo de esos impuestos. Y vemos eso día tras día, día tras día, tener que pagar porque vengan a limpiar la ciudad, que ven que pase el camión de la basura y lo pagamos, pero no pasa. Y si no lo pagamos es una multa. Exactamente. O sea, ¿cómo es posible que el Estado a mí me diga a la hora que yo tengo que sacar la basura? Uh -huh. No, yo he visto, y te lo digo por lo que es Latinoamérica en general, por ejemplo en Ecuador, en Guayaquil, tal vez Guayaquil,
Hay un recolector de basura que pasa, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Todos los días a las 10 de la mañana. O sea, el recolector pasa con una musiquita, no sé si pasará en México, Sí. pasa con esa musiquita y tú tienes que sacar la basura para dejársela a los de la basura. Pero por favor, ¿dónde vivimos? ¿Cuál es lo más simple? Coger, dejar 4, 5 o 6 containers, los que hagan falta, yo recojo la basura, lo dejo en el container y si viene el camión de la basura, que lo coja y se lo lleve. Es algo muy sencillo. Y si hay que pasar 2 o 3 veces, pues que pasen 3 camiones y se lleven la basura. Y si hace falta 3 o 4 containers más, poner ahí, para que obviamente para que la basura no la pongan afuera, simplemente pues quien tiene que ser eficiente es directamente los directores o quienes tienen la empresa encargada o directamente los municipios si son los encargados, obviamente, si no, ustedes no son competentes, no se metan a administrar, que es muy sencillo. Si usted no puede dar un buen servicio, no se ponga a administrar una empresa, porque nosotros, los ciudadanos, lo que queremos es servicio y calidad. Y eso es lo Exacto. que digo, nosotros lo que necesitamos es eso, la ciudadanía ser más exigente con esta gente. Ya te digo, porque ellos son servidores públicos. Lastimosamente nosotros le decimos que son autoridades. Ese es el gran problema que tenemos nosotros en Latinoamérica. Porque si tú le dices que esa persona es autoridad, obviamente, perdone, usted es un ser humano igual que yo. Usted es un ciudadano igual que yo. Sí. Usted tiene los mismos derechos igual que yo. Simplemente a nosotros, ustedes, le estamos pagando un sueldo para que usted haga un servicio. Yo no tengo por qué decirle ingeniero, abogado, doctor. Por favor, primero, si usted es Juan, señor Juan. Si usted es Pedro, usted es Pedro. Eso no significa que usted es más ni es menos. Y eso no significa que a usted yo le voy a faltar el respeto. Necesitamos un poquito más de igualdad, sinceramente, con todos nosotros mismos. Porque si ya no comenzamos a sentirnos inferior a otro ser humano igual que uno, a otro mortal igual que uno, simplemente, ya te digo, estamos perdiendo el norte. Ya creo, hay muchas cosas que hay que hablar en estos temas. Y ojalá la ciudadanía simplemente hagamos un poquito de conciencia sobre la libertad de sí mismo dentro del mundo, lo que nosotros mismos queremos. Claro que sí, y pues dentro de conocer esa libertad, saber que tenemos la libertad a la educación, al conocimiento, a saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, para saber de qué manera puedo exigir y qué puedo exigir. Porque muchas veces como ciudadanos no sabemos cuáles son nuestros derechos y basado a lo que nosotros pensamos que nos conviene, que nos va a dar comodidad, exigimos cosas que son irrealistas. Exactamente. Mira, yo, por ejemplo, aquí en Europa, y obviamente hemos mandado un proyecto para Ecuador en el tema de la educación. ¿Por qué no darle directamente a los niños desde pequeños hasta que salgan el bachillerato, antes de entrar a la universidad, simplemente darle derechos como una asignatura? Démosle derecho. Obviamente, cuando el niño salga a la mayoría de edad, el niño saldrá con todos sus derechos y también sabrá todos sus deberes. Obviamente, para que nadie, dentro de la vida civil, nadie vulnere tus derechos. Ese es el gran problema que tenemos en Latinoamérica. Por la ignorancia de no saber nuestros derechos, cualquiera puede abusar de nosotros. Somos víctimas de este mal sistema que se llama democracia, que simplemente a esta clase dominante les interesa simplemente darnos lo mínimo para simplemente tenerlos sometidos. Y lastimosamente es así, créelo. A veces pensamos que estamos hablando mal, pero tenemos que ser realistas a lo que está pasando en el mundo. Yo no me considero un genio de la sabiduría. La sabiduría está dentro de uno mismo si uno la quiere explotar, si uno la quiere saber. Nada más. Yo creo que es muy importante saber nuestras libertades, nuestros derechos, y si no sabemos nuestros derechos, pues nada, pongámonos a estudiar derecho y sabremos nuestro derecho. Porque yo te digo, eso pasa en cualquier parte del mundo cuando no sabemos nuestros derechos y simplemente pues las personas pues simplemente abusan de los derechos que nos corresponden como ciudadanos. Exacto, sí, y es exactamente a lo que quería llegar. ¿Por qué? Porque si no conocemos, si desde niños, y lo vemos tristemente, eso sería un tema que
si es posible, lo podríamos abordar en otra plática. Desafortunadamente el tiempo se nos está agotando. Pero hablando del tema de los niños, si los niños no saben que tienen el derecho a ser respetados, tienen el derecho a la educación, tienen el derecho a ser cuidados, a jugar, ellos piensan que el derecho no existe, ellos no tienen la conocimiento, entonces de ahí vienen muchos abusos infantiles, explotación infantiles, la trata, se venden a otros países y pues ese es un tema un poco más delicado, pero si a los niños les empezamos a decir de que tienes derecho a que te respeten, a que te traten con dignidad, a que te traten como un ser humano, entonces ese niño va a crecer siendo un ciudadano con sabiduría, con de pleno conocimiento. derecho, de pleno Exacto. derecho. El pleno derecho de vivir contentos. Así es. Y yo te podría decir muchas cosas en todos estos aspectos, ¿no? Yo creo que de aquí en adelante, la ciudadanía en general, simplemente, ya te digo, debe poner su parte. Debemos poner nuestras partes para mejorar, obviamente, nuestro estado del bienestar, como quien dice. Todos queremos ser progresistas, todos somos progresistas, todos queremos progresar, pero no podemos progresar simplemente, ya te digo, porque tenemos un modelo de gestión que está caduco. La democracia nos da y nos respalda muchos artículos de cualquier constitución, de la Carta Magna, de cualquier país, nos dice que tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación totalmente gratuita. Pero en sí, aunque sean leyes que están ahí, de verdad se están cumpliendo. Lastimosamente no. ¿No? Entonces ya te digo, primero, ya te digo, como persona, como ser humano, yo me considero un demócrata. Simplemente, yo creo que la democracia, defender la democracia es algo muy bueno, ¿sabes? Necesario. Y defender nuestras libertades es lo más importante. Más que de izquierda o derecha, simplemente lo que debemos ser demócrata. Defender la democracia y defender nuestras libertades. Así es, Javier. Pues como mencionaba, desafortunadamente, de hecho de aquí viene el nombre de Café con Luna. Una vez que se sirve el cafecito, se abren temas extensos y pues aquí pudiéramos estar días enteros debatiendo, compartiendo opiniones, conocimiento, compartiendo sabiduría. Desafortunadamente el tiempo se nos termina a través de la pantalla, pero no quiero terminar el día de hoy sin antes agradecer todo lo que has compartido con nosotros, Javier, porque de todo corazón, obviamente eres una persona preparada, eres una persona que ha estudiado, que siente más que nada, y lo digo personalmente, muchas veces he tenido miedo de expresar mi opinión, he tenido miedo de decir, he tenido miedo de hablar, sin embargo, no he permitido que ese miedo me detenga de decir las cosas que se deben decir, como se deben decir. Así que por parte del staff de Café con Luna, para Unidad de Servicio de Ayuda y a todo nuestro hermoso público, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, de todo corazón. Gracias a ti, Jesús. Muchas gracias también a nuestro amigo Abel Quijano, a la doctora Quijano. Yo siempre digo que hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Mire, yo siempre digo que por este mundo estamos de pasadita. En este mundo nadie se queda. Y aquí lo único que se va a quedar son las buenas acciones que nosotros hagamos por nuestros prójimos. Hagamos el bien, nada más. Si tenemos ese corazón de poder ayudar, sigamos ayudando. Créelo, independientemente, cualquier cosa que hagamos en pro de la mejora del prójimo, está bien. Porque yo creo que simplemente estamos demostrando que la humanidad aún no se ha acabado. Yo creo que sí, podemos seguir adelante, podemos hacer muchas cosas. Yo desde aquí, créelo, de aquí, desde Barcelona, España, a través de nuestros canales, España Latina TV, Al Día en Noticias Ecuador, a través de YouTube también agradecer también a toda nuestra gente que cada día nos acompañan. Yo siempre soy muy agradecido, créelo. Yo realmente he recibido también reconocimiento de muchos amigos, distinciones, y así también me han querido callar, créelo, me han querido callar. Pero yo siempre digo, sin ese miedo. Y si me toca simplemente pagar un precio por decir mis libertades, por decir y querer lo que la gente quiere escuchar,
Pues nada, pues es que lo que nos toca a nosotros, tarde o temprano, tenemos que irnos. Pero siempre digo, todo se quedará en las buenas opciones. Simplemente, si te quieres convertir en un inmortal, simplemente hagamos lo que estamos haciendo. Quedarán nuestras grabaciones, quedarán nuestros videos para toda la vida, simplemente porque un día decidimos alzar nuestra voz. Muchísimas gracias a ti, Jesús, por tu espacio. Muchísimas gracias por haber invitado. Como siempre, muy agradecido de aquí de Europa. Como siempre digo, pues vamos a seguir para adelante con optimismo, sin tener vergüenza nada. Así que Claro. sigamos luchando. Claro que sí. Sigamos luchando porque aún hay esperanza. Pues, Javier, muchísimas gracias. Espero tener la oportunidad de platicar nuevamente con una gran persona como lo has sido tú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jesús.